¡Jo, jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad para todos y todis! Acá estoy yo, Saurio, con más información que nunca pidieron y que jamás van a usar en la vida. En el video anterior les había prometido la historia de Papá Noel, así que aquí va, sin más lujos ni detalles. Aunque desde ya te aviso, es inútil que lo sepas. Empecemos con la persona detrás del mito, es decir, San Nicolás de Mira, que tal vez sea un mito en sí mismo. La historicidad de Nicolás es dudosa. Probablemente haya existido, sí, pero todo lo que se dice de él mezcla mucho realidad con ficción y las fuentes que hablan de su existencia datan de muchos siglos después de su muerte. O sea que quizás San Nicolás existió, pero todo lo que se diga de él hay que tomarlo con muchas pinzas. Nicolás nació alrededor del año 270 en Patara de Licia, en lo que hoy sería Turquía. Era hijo de una familia acaudalada y de muy joven heredó la fortuna de sus padres. Dado que era un devoto cristiano, decidió repartir su fortuna entre los pobres, pero, según cuenta la leyenda, quería dársela a quien realmente la necesitara. Así que, para evitar vivillos y mangueros, Nicolás la repartía a escondidas. Una de las leyendas de su generosidad involucra a un tipo que había perdido toda su fortuna en un mal negocio. Este buen hombre tenía 3 hermosas hijas solteras. Como no tenía dinero para pagar las dotes de las chicas, no veía otra salida que entregarlas a la prostitución. Eran otras épocas. Nicolás, enterado del asunto, esperó hasta que se hiciera de noche, se acercó sigilosamente a la casa del comerciante y arrojó una bolsa con monedas de oro a la habitación de las chicas. Gracias a esto, el tipo pudo pagar la dote de la mayor y conseguirle un buen marido. A la noche siguiente, Nicolás volvió a tirar otra bolsa de oro por la ventana y el comerciante pudo casar a la hija del medio. A la tercera noche, Nicolás arrojó una tercera bolsa por la ventana y salvó a la hija menor de tener que ir a parar al burdel. Claro, como el tipo estaba intrigado acerca de la identidad del benefactor anónimo, la tercera noche se acostó abajo de la ventana y ni bien cayó la bolsa, salió a la calle, lo persiguió a Nicolás y lo atrapó y ahí descubrió su identidad secreta. Variaciones de la leyenda agregan que las chicas habían colgado sus medias en la chimenea para que se sequen y que Nicolás tenía tanta puntería que acertaba a embocar las bolsas de oro adentro de ellas. De esta variación de la leyenda vendría la costumbre de colgar medias en las chimeneas para que Papá Noel o Santa Claus le ponga los regalos adentro de ellas. También de esta leyenda vendrían las 3 bolas que servían como identificación de los prestamistas, siendo las bolas las bolsas de oro que tiraba Nicolás. Otra leyenda acerca de San Nicolás es aún más escalofriante. Una hambruna había asolado la ciudad. Un posadero inescrupuloso, con el fin de obtener comida para vender, atrajo con engaño a 3 niñitos. Los mató, los trozó y los puso en un barril de vinagre para venderlos luego como jamón. Nicolás se enteró del asunto, fue hasta el barril, hizo la señal de la cruz y los 3 pibitos salieron del barril vivitos y coleando. Esta leyenda también fue muy popular en la Edad Media, al punto que se la representó un montón de veces en cuadros y vitrales. Después, con el paso del tiempo, se asumió que San Nicolás era el santo patrono de los niños y, por esas cosas de la vida, el patrono de los cerveceros por el barril. Hay muchas otras leyendas en las que Nicolás salva gente, milagrosamente o no. Curiosamente, siempre son grupos de 3 personas los que salva. También se dice que consiguió el obispado de Mira porque el anterior obispo había muerto y los sacerdotes de la ciudad no se ponían de acuerdo en quién iba a ser su sucesor. Así que decidieron que el primer cura que entrara a la iglesia iba a ser el elegido. Y justo fue que Nicolás, que era el sobrino del obispo muerto, entró a la iglesia. Después de la muerte de Nicolás, su tumba en Mira fue objeto de veneración para todos los cristianos de Oriente. El Occidente no fue tan conocido, recién se lo empezó a conocer en el siglo XI. En 1071, parte del Imperio Bizantino había caído bajo el control de los turcos.
Entre las ciudades conquistadas estaba Mira. Dado que en 1045 se había producido el cisma entre católicos y ortodoxos, y entonces las relaciones estaban totalmente rotas, unos marineros italianos de la ciudad de Bari, en 1087, fueron a Mira, se robaron los huesos de San Nicolás y se los llevaron a su ciudad. De allí que a San Nicolás de Mira se lo conozca y se lo venere en Occidente como San Nicolás de Bari. Para alrededor del siglo XV, el culto a San Nicolás de Bari ya era notablemente grande y dada la popularidad de las dos leyendas que conté hace un ratito, se empezó a asociar la generosidad del santo con su patronazgo de los niños. Y de allí surgió la idea de hacerle regalos a los chicos en la fiesta del santo, que no es el 25 de diciembre, sino el 5 o el 6, dependiendo del lugar. Y la costumbre era dejar regalos sencillitos para los chicos, o en las medias o en los zapatos. Y en eso llegó Martín y se acabó la diversión. Martín Lutero y sus seguidores estaban totalmente en contra de la veneración de los santos porque la veían como una forma de idolatría y similar a la adoración de los dioses paganos. Lutero propuso dejar de hacer regalos en el día de San Nicolás y que estos se realizaran en Navidad, siendo el encargado de traer los regalos el niñito Jesús, o Christkind en alemán. Con el tiempo esta costumbre se hizo muy popular en Alemania y también en otras partes del mundo, incluso no relacionadas con el luteranismo, como por ejemplo en ciertas partes de Latinoamérica. Luego el Christkind evoluciona de ser el niñito Jesús propiamente dicho a un ángel rubio e infantil, a veces con aspecto de hada. Y obviamente esta versión del Christkind es la que adorna la punta de algunos árboles de Navidad. Pero en otros países como en Holanda, San Nicolás siguió siendo el dador de regalos el 6 de diciembre. Con el tiempo su nombre en holandés, Sint Nicolaas, se fue transformando en Sinterklaas. A Sinterklaas se lo representa con la vestimenta de un obispo, y aunque ya tiene la tradicional barba blanca, Sinterklaas es flaco y alto. A partir del siglo XIX, a Sinterklaas lo comenzó a asistir Zwarte Piet, o sea, Pedro el Negro, un moro de España vestido con lujosas ropas del siglo XVI. Hasta antes de la aparición de Zwarte Piet, Sinterklaas se ocupaba tanto de darle los regalos a los niñitos buenos como carbón a los niñitos malos. Después, este rol castigador lo adoptó Piet, quien incluso llegaba a raptarlos para llevárselos a España. Últimamente, Zwarte Piet fue cuestionado duramente por considerárselo un personaje racista. De allí que ya no sea negro por el color de su piel, sino porque está sucio de hollín. Y también dejó de ser un personaje que castiga a los niños malos y se convirtió en un ayudante de Sinterklaas que reparte caramelos a los niños durante la procesión del santo. Esto de que San Nicolás tuviera un asistente o un ayudante o un acompañante que se ocupaba de castigar a los niños malos dejándoles carbón o ramitas o llevándoselos en la bolsa raptados es bastante común en todas las tradiciones europeas. El más famoso de todos es Krampus, de las regiones alpinas, que es un demonio encadenado que obedece a San Nicolás. En ciertas regiones de Francia está Père Fouettard, más cercano a la idea del viejo de la bolsa. Un rol similar cumple en Alemania Knecht Ruprecht. Y hay muchos otros personajes más de estos que acompañan a San Nicolás y que se encargan de castigar a los chicos malos. En forma independiente, a partir del siglo XV, en Inglaterra aparece Father Christmas, es decir, el Padre Navidad. Cuando ocurre la reforma puritana del siglo XVII, que sacó a la monarquía, también abolió la Navidad por considerarla una fiesta papista. Es en ese entonces que el Father Christmas se convierte en el símbolo de los que querían el retorno de la monarquía, de las viejas costumbres y de los festejos navideños como eran antes de que los puritanos se hicieran cargo del gobierno. Pero hasta la época victoriana el Father Christmas estaba relacionado justamente con esto, con el festejo adulto. No tenía nada que ver con el regalo a los niños. Obviamente ya se habrán dado cuenta que cuando la costumbre británica del Father Christmas pasó a Francia, se lo rebautizó Père Noël y después cuando entró en España se lo castellanizó como Papá Noel. Mientras tanto en Estados Unidos, en el siglo XVIII y principios del XIX, los tres dadores de regalos tradicionales de diciembre, o sea, Sinterklaas, el Father Christmas y el Christkind, se fusionaron en un solo personaje. El nombre holandés Sinterklaas se convirtió obviamente en Santa Claus,
pero el personaje conservó los rasgos bonachones y alegres del Father Christmas inglés. Y el Kris King de los luteranos se deformó en Kris Kringle, que es también otro nombre con el que se conoce a Santa Claus en Estados Unidos. La idea de que Santa Claus viaja en un trineo volador la inventó el escritor Washington Irving en 1809, en una historia satírica sobre los colonos holandeses que fundaron Nueva York, o Nueva Ámsterdam, como la habían llamado ellos. Pero fue recién en 1821 que en un poema anónimo llamado Old Santa Claus with Much Delight, es decir, el viejo Santa Claus con mucho deleite, que se oficializa al reno como animal de tiro del trineo. Y en 1823 aparece un poema, también anónimo, llamado Una visita de San Nicolás, aunque es más conocido como La noche antes de Navidad, que termina de cristalizar al Santa Claus tradicional. Es en este poema donde Santa Claus finalmente engorda y se vuelve petizo, porque recordemos, hasta el momento todas las versiones de San Nicolás lo mostraban alto y flaco. También de este poema surge la idea de que el trineo de Santa Claus está tirado por 8 renos y que estos 8 renos tienen nombre. La idea de que a Santa Claus lo ayudaban elfos surge un poco después, entre 1857 y 1873, aunque ya el poema Una noche de Navidad insinuaba que Santa Claus era un elfo. En 1857, en Harper's Weekly, aparece un poema anónimo, aunque la autoría se sabe que es de Louise May Alcott, la de Mujercitas, llamado este poema Las maravillas de Santa Claus, donde se describía la casa de Santa llena de elfos ocupados en la confección de juguetes y dulces. Idea que se popularizó aún más cuando en la tapa del número de Navidad de la revista femenina God's Ladies Book mostraron a Santa Claus rodeado de elfos en su taller. Y el último toque que faltaba para definir el aspecto de Santa Claus que hoy conocemos lo dio el caricaturista Thomas Nast, ya que realizó muchísimas ilustraciones del personaje para el semanario Harper's Weekly en la segunda mitad del siglo XIX. Nast fue el que inventó que Santa Claus vivía en el Polo Norte, que en esas épocas era sinónimo de lugar alejadísimo e inalcanzable. En realidad, San Nicolás siempre venía de lugares exóticos para la población local. Por ejemplo, el Sinterklaas holandés vive en España. Y ahora viene el momento que todos esperaban. ¿Fue la Coca-Cola la que determinó que Santa Claus se vistiera de rojo y blanco? No realmente. Durante el siglo XIX, Santa Claus no tenía un color definido de su vestuario y este quedaba librado al capricho del ilustrador. Generalmente los tonos usados eran marrón, verde y rojo, aunque también hay Papá Noeles violetas. De hecho, hay santas vestidos de rojo que datan de 1821. Y para principios del siglo XX, ese color era el más usado cuando se lo representaba a Santa Claus. Lo que hicieron las ilustraciones que Haddon Sandblom realizara para Coca-Cola en la década de 1930 fue lograr que el rojo con los detalles de piel blanca se popularizaran como el uniforme oficial de Santa Claus, pero no fue para nada invento de él ni del departamento de marketing de esta gaseosa, como dice el mito moderno. Y ya que estamos con mitos y creencias esparcidos por la internet, no, ni Santa Claus, ni Sinterklaas, ni Father Christmas, ni ninguno está inspirado en el dios nórdico Odín, y la única cosa en común que ambos tienen es el color de su barba, o sea, blanca. Tampoco existe ninguna tradición nórdica que dijese que Odín pasaba en invierno dejando regalos a los niños, y el número de patas del caballo de Odín, o sea, Sleipnir, no tiene nada que ver con que los renos de Santa Claus sean 8. Es todo mentira, es todo mentira. Bueno, eso, espero que les haya gustado este video y que les haya resultado interesante todo lo que dije. En un futuro video hablaré de los Reyes Magos y de otros seres sobrenaturales que dejan regalos a los chicos alrededor del fin de año. Y en un tercer video hablaré del fin de año, de la costumbre de numerar los años antes y después de Cristo, de los calendarios y de todo eso. Denle me gusta a este video, denle me gusta a todos los videos del canal, suscríbanse al canal, así se enteran de cuando subo nuevos videos. Convídenme un cafecito en cafecito.app/saurio. Si tienen preguntas que quisieran que yo responda, pues déjenlas en los comentarios, que para eso están los comentarios. Y recomiéndenle este canal a todos sus amigos, enemigos, gente del trabajo, a los taxistas, a los colectiveros, a los cartoneros, ¿por qué no?
Y bueno, eso, feliz Navidad para todes y todes, y apunten el corcho, la sidra para otro lado, porque eso de quedarse tuerto en Navidad es una muy mala costumbre. Tremendo el calor de este gorro, ¿eh? No sé.